Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña para tratar este tema Francisco Rocha, él es periodista y también analista político. Francisco, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto en este momento tan difícil para el Ecuador. Sí, preocupante, difícil. Es realmente aterrador lo que estamos viviendo en este país. Sonnenholzner dio a entender esta mañana en una entrevista que fue el correísmo el que hundió al país en la situación de violencia actual. Esto es fruto de quienes retiraron una base de manta sin poner nada que lo reemplace, había dicho el candidato. ¿Qué es lo que sucede, Francisco? ¿El asesinato de Fernando Villavicencio en realidad no frenó la campaña política de ataques entre los candidatos? No ha frenado y más bien hay una manipulación de este asesinato y de lo que puede traer como consecuencia que un candidato presidencial que estaba ahí, que estaba disputando la presidencia, pero que además había hecho una carrera desde el periodismo y dio el paso a la política, ¿no? Sus investigaciones permitieron juzgar y sentenciar a unas gentes, han permitido desnudar lo que estaba pasando en la política y que no lo veíamos. Esto es un trabajo de un comunicador social que, dando el paso a la vida política, le ha dejado marcado al Ecuador. Pero el Ecuador está viviendo una realidad y esta es no solo la inseguridad, sino la penetración de la delincuencia organizada en todos los sectores de la sociedad. No hay un sector, no digamos el público, tampoco el privado se salva en donde no hayan penetrado. Entonces, lo que acaba de decir el ministro Lara, y yo comparto, hay una guerra declarada al Estado ecuatoriano y por lo tanto a la sociedad ecuatoriana. Creo que esa inmensa mayoría de los ecuatorianos que hemos visto con estupor, con indignación este asesinato, tenemos que reaccionar y usar la legalidad frente a la ilegalidad. Y entonces, aquí vemos una cosa, si bien los candidatos están de candidatos a la presidencia, no puede haber, diría yo, un compromiso, y de hecho el propio Sonnenholzner ha dicho, oigan, aquí hay unos culpables, ¿no es cierto? Aquí hay unos, pero la sociedad ha reflexionado. A mí me retumba una cosa. Esto que sembraron durante 14 años es odio, es rencor, pero sobre todo el trabajo de la prensa al calificarla, al que todos los días sábados la iban poniendo. Me retumba el último mensaje del expresidente Correa. Nuestra venganza personal será contundente. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué puede generar dudas? Porque no sabemos hasta dónde llegan esas palabras, porque no las han delimitado. Ya hay, además de las propias palabras de Otto Sonnenholzner, ya hay también unas palabras de la señora González, candidata del correísmo, que dice que culpándole, mientras no se vaya usted, presidente, esto no va a cambiar. Pero esa violencia, Francisco, ese odio, esa forma de actuar que, como usted dice, se ha instaurado en el país ya desde hace 14 años, también lo estamos viendo extendida hacia el resto de candidatos, porque en la noche veíamos condolencias y en la mañana vemos candidatos que continúan con la campaña, y lo peor de todo, y yo diría... y me van a perdonar mis amigos oyentes, pero con bastante asco lo digo, siguen jalando para su lado estos atroces hechos de la muerte de Fernando Villavicencio. O sea, no podemos echarle la culpa a un solo sector, porque la clase política actúa de la misma manera. No es echar la culpa. Si analizamos lo que ha pasado en el país, lo que estamos es asqueados de cómo se está haciendo la política.
y a los niveles que ha bajado, Gisela. Fíjese usted. Quisiera, por favor, Francisco, pedirle disculpas. Me da un segundo, por favor, y me espera porque quiero seguir con esta conversación, pero tenemos un enlace en vivo con la familia de Fernando Villavicencio. Vamos a contactarnos en este momento con Nicole Moncayo, nuestra periodista de FM Mundo, para que nos dé detalles a esta hora. Nicole, ¿me escuchas? Sé que tú tienes... Ahí está, estamos en contacto con la familia que está dando una rueda de prensa. Ecuador, un país de paz. Fernando es irreemplazable para nosotros, para el país, para el futuro de nuestros hijos. Sus luchas las llevamos con nosotros. Y entiendo y abrazo a aquellos que comparten tan real como nosotros este dolor. Y les pedimos que así como sentimos las ganas de actuar y de hacer algo, mantengamos la paz y la democracia. Instamos a aquellos que quieren transmitir su dolor a colgar e izar una bandera blanca de sus ventanas y a manifestarse de manera pacífica en una velada donde con camisetas blancas y velas podemos recordar a nuestro valiente presidente y amigo. Le cedo el paso a Patricio Carrillo. Gracias, Andrea. Un saludo a todos. Primero nos solidarizamos también con todas las víctimas de toda esta irracionalidad que se vive en el país lastimosamente. Esta irracionalidad política que nos está llevando a este fenómeno de violencia. Hoy, 10 de agosto, que deberíamos estar conmemorando en el Ecuador el Día de la Patria, tenemos que enterrar a un patriota. Eso dice mucho de la democracia que lastimosamente el Ecuador está viviendo. Este es el segundo magnicidio ya en un proceso electoral. Y si tenemos un poco de sentido de historia y si tenemos un poco de visión de futuro, deberíamos estudiar lo que ha pasado antes en sociedades que han vivido estos complejos conflictos. Porque no puede desarrollarse una sociedad en este sentido. Por eso nos unimos no solamente al pedido que hace nuestra candidata a la vicepresidencia, Andrea González Nader, para mantener una unidad en el país. Nos unimos toda la dirección de Construye para pedir a todos los actores políticos, al menos silencio en estos momentos de dolor para la patria ecuatoriana. No puede ser que aquellos que tienen tentáculos con la mafia sean los primeros que empiecen a lanzar a través de las redes sociales falsedades y fake news. Y ustedes, los medios de comunicación, les pedimos, empecemos a filtrar. Son momentos demasiado críticos. El asesinato, ¿por qué es eso? El asesinato del candidato Fernando Villavicencio no puede incrementar la estadística. El 95% de los homicidios en este país quedan en impunidad. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Este caso es demasiado importante para la democracia como para que quede en la impunidad. Y hacemos la invitación y acogemos lo que nos han dicho varias embajadas para prestar toda la asistencia en investigación y la asistencia penal que corresponda. Sabemos que ya hay 5 personas detenidas. Pasarán la audiencia. ¿Y qué es lo que espera el Ecuador? ¿Qué sabe el Ecuador que puede pasar? Y nunca se realizarán las pericias a esas armas y no se realizarán los trabajos. Nosotros queremos y vamos a exigir ahora la verdad. Sabemos que la motivación indiscutiblemente es una motivación política. Y es una motivación política contra un actor que lo único que quería es ayudar, cambiar esa forma de hacer política en el país. Dejar a un lado esa política que mata y asesina justamente por una política que ayuda y que resuelve los problemas. Esa es la democracia que necesitamos. Nos deja un gran legado, no solo como político. Nos deja el legado que vale la pena defender la patria. La honestidad tiene que valer la pena. Ser valiente y ser patriota debe valer la pena. No debe valer la pena ser corrupto y ser mafioso en este país. Es el momento de cambiar. No solamente la memoria y la lucha de Fernando. Nos corresponde a nosotros recoger su legado y lo vamos a recoger. Fernando es irreemplazable absolutamente, no solamente para el movimiento Construye, para el Ecuador, es irreemplazable. Y hoy nosotros no vamos a hablar de lo que corresponde al tema y a la materia electoral.
Eso lo vamos a dejar a un lado, porque no vamos nosotros a improvisar. Tenemos que sentarnos y en una gran asamblea nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando. Él fue no solamente un periodista que trajo la verdad, fue un político importante, pero por sobre todas las cosas fue un defensor de la democracia, un luchador incansable contra la corrupción, contra la violencia mafiosa y con esa actitud de políticos que con actos de terrorismo quieren mantenerse y quieren ser solamente poder. Nosotros insistimos en este llamado a la unidad, no solamente colgando una bandera, sino llevando siempre presente el simbolismo que representa este nuevo 10 de agosto con un patriota como Fernando Villavicencio. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a Antonio López. Escuchábamos justamente a Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea por el movimiento Construye, refiriéndose al crimen de su líder, Fernando Villavicencio. También unas palabras escuchábamos de Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia en binomio con Fernando Villavicencio. En una rueda de prensa estaban los miembros del movimiento Construye. Seguimos nosotros en contacto justamente con Francisco Rocha comentando este tema, ¿no? Declaraciones que llaman, como lo decíamos, Francisco, a la reflexión que debería tener la política ecuatoriana después de este inédito asesinato de un candidato en el país, ¿no? Sí, Gisela, la verdad es que lo que dice la señora candidata Andrea González Nader y el candidato Patricio Carrillo nos tiene que llevar a reflexionar, porque sí, siendo este un momento difícil, lo que no podemos dejar es fuera de contexto lo que ha pasado. Esto es en razón de todo lo que hemos estado viviendo. Por eso cuando usted decía no se puede culpar a un sector, yo diría la sociedad tiene que luchar contra lo ilegal. Y es el voto el que puede democráticamente ayudarnos a castigar a quienes percibamos que han participado en esto. Pero los ataques han venido insistentes. El trabajo de Fernando Villavicencio desde el periodismo fue llevar la verdad, y ese debe ser nuestro compromiso. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos no solo que condenó el asesinato de Fernando, sino que ha convocado a los ecuatorianos a rescatar y a profundizar la democracia. Y creo que además, al decirle que nos comprometemos con más fuerza, con más pasión, a defender no solo la democracia, sino las libertades, que son consustanciales a este ejercicio democrático. Pero, Gisela, además hay que hacer una cosa. Hemos visto y hemos escuchado también en estas últimas declaraciones la influencia que tienen las redes sociales. Y la sociedad confunde entre redes sociales y medios de comunicación. No, lo que dicen las redes sociales que son un instrumento tecnológico para que cualquiera con nombre, sin rostro, pueda decir lo que se les ocurre. No, tienen que acudir. Y como de hecho yo agradezco a la sociedad que recurra a lo que nos denominan a veces los medios tradicionales. Bueno, los medios tradicionales son empresas, son gente con rostro, son gente que está ahí y que lleva la información. Nuestro compromiso, por lo tanto, Gisela, con el país, desde los medios de comunicación y desde el ejercicio del periodismo, es no callar, pero al mismo tiempo llevar una información verificada, comprometernos con la verdad. Así que a es. veces la verdad puede ser molesta para algunos sectores y viene el ataque. Yo Así creo es. que se ha exagerado, y a los periodistas y a los medios nos han puesto como un objetivo político que además quiere transformarnos en noticia y no los medios que llevamos la noticia. Entonces sí, aquí hay un momento difícil, Gisela, y que si la sociedad no se compromete a enfrentarlo en conjunto, va a ser muy difícil que salgamos. De acuerdo, Francisco, me quedo con eso. Importante recomendación a la ciudadanía. Aquí todos tenemos que hacer país, no solo las autoridades, no solo los periodistas, todos. Y me uno a ese pedido de que las redes sociales se han convertido en el escenario para difamar, mentir y tergiversar. Así que
Mucho ojo con eso también, que eso nos hace muchísimo daño, más ahora, hoy que vivimos Esa una es crisis una tan campaña, terrible. perdón Giselle, esa es una campaña de desinformar. Y eso a los únicos que les sirve es a los que han desinstitucionalizado el país. Vamos por recuperar la patria, Giselle. Pero de verdad, muchísimas gracias, Francisco. Una buena tarde. Un abrazo también. Gracias. Agradecemos a Francisco Rocha, periodista y analista político.